Bueno, queridos alumnos, arrancamos nuestro curso de Operador de Informática para la Administración y Gestión en el Centro de Formación Profesional 401 San José de Libertad. Así que vamos a empezar con los primeros conceptos, con la terminología básica, y en este caso es la palabra informática, la palabra más importante de nuestro curso. ¿Qué quiere decir informática? Como muy bien especifica esta presentación, es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. ¿Estamos? Esto lo van a ver mucho en Excel, que van a automatizar muchas funciones, muchos cálculos, su computadora a través del programa lo va a hacer de manera automática. Ahí van a tener un claro ejemplo de este concepto. Esta presentación generalmente yo se las muestro en el aula a través de la pantalla del proyector, pero bueno, en este caso debido a la virtualidad se las voy a mostrar en este video y vamos a continuar con lo siguiente. La informática se utiliza en muchos aspectos de nuestras vidas, yo diría que en la gran mayoría. Vayan pensando ustedes, si podrían mencionar algunos de manera mental, en qué aspecto de nuestra vida se utiliza la informática. Hoy en prácticamente todo. Hoy tenemos televisores que son prácticamente computadoras, los famosos Smart TV, celulares que son más potentes que inclusive muchas de las computadoras que hay en nuestros hogares, computadoras, netbooks, entre otras más, ¿no? Vamos a, por ejemplo, dar algunos ejemplos. Equipos informáticos. PC. ¿Qué quiere decir PC? Como muy bien está especificado en la presentación, personal computer o computadora personal, que es la famosa computadora, la clásica computadora de escritorio, que ya de a poco va desapareciendo. ¿Y debido a qué? A los famosos smartphones o teléfonos inteligentes, que son nuestros celulares, que hoy en un celular tenemos cámara, podemos grabar audio, podemos grabar video, podemos reproducir películas, podemos hacer cosas impensadas en un solo dispositivo hace muchos años atrás. Bueno, la computadora personal es para mí el equipo más confiable, pero bueno, ocupa mucho lugar y bueno, la gente se está decantando por equipos más portables, como los smartphones o como las laptops, que son las famosas notebooks, o las tablets, como muy bien tenemos acá. Los Smart TV, fíjense que el Smart TV, en el televisor tenemos muchísimas aplicaciones. ¿Por qué decimos que los Smart TV son prácticamente computadoras? Porque utilizan un sistema operativo. Como su computadora tiene Windows, por ejemplo, para trabajar, los televisores tienen Android, que es otro sistema operativo, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Y por eso decimos que son prácticamente equipos informáticos. Y las consolas de videojuego, que por supuesto son equipos informáticos sin ningún lugar a dudas, ¿no? Y las tablets también, que son un híbrido entre un celular y una notebook con pantalla táctil, que también es muy útil en algunos casos. Seguimos con nuestra presentación. Vamos a dividir los equipos informáticos en dos categorías. En las dos categorías más importantes, si tenemos que hacer una división general, que es la parte física de la computadora y la parte lógica de la computadora. Hace muchos años se decían que hay una parte de la computadora que se puede tocar y una parte de la computadora que no se puede tocar. Los dos términos son hardware y software. Hardware es la parte física de la computadora, como muy bien muestra esta imagen: el monitor, los parlantes, el teclado, la fuente de alimentación, una impresora, la cámara, micrófono, el router para conectarse a internet, una camarita, una plaqueta de video. Todos estos componentes que uno puede tocar, que son físicos, a esta parte de las computadoras o de la informática se la denomina hardware. ¿Estamos? La parte física. Y después acá tenemos las aplicaciones, que ustedes, si bien no tienen conocimiento de informática, la mayoría, sí han usado un celular y se han descargado alguna aplicación. Las aplicaciones o programas, como se le dice en Windows,
son la parte intangible de la computadora, la parte lógica. Por ejemplo, un virus, los famosos y temidos virus, son programas. Y ustedes no pueden tocar o acceder de manera física a un virus. Eso se llama software. Software. Word, Excel y PowerPoint, que son las aplicaciones o los programas que vamos a usar en el curso, es software. Y la computadora en la cual ustedes van a trabajar o hacer el curso es el hardware. ¿Estamos? Continuemos. Acá vamos a hablar un poquito del hardware. El hardware es la parte física, visible y tangible de un equipo informático. Está formado por componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Ustedes dirán, mecánicos, ¿qué hay mecánicos en una computadora? Y bueno, ese ruido que ustedes escuchan, ese soplido, por ejemplo los ventiladores o coolers, como se llaman en inglés, son dispositivos mecánicos, porque giran a través de un motor, ¿tá? Electromecánicos tenemos los discos rígidos, que después vamos a hablar un poquito de eso. Tienen componentes electrónicos y mecánicos. Y bueno, eléctricos y electrónicos ya está por demás explicarlo. Entonces hardware, repetimos, es la parte física, la parte tangible de un equipo informático. Todo lo que podemos tocar, no digo y ver porque los programas los podemos ver. Bueno, la computadora, ¿qué función cumple? Yo, mediante un dispositivo de entrada, accedo a una orden, la computadora procesa esa orden y mediante un dispositivo de salida me va a mostrar el resultado de esa orden que yo le he dado a través de este dispositivo de entrada. Por ejemplo, un teclado. O a través del mouse hago doble clic en el icono que dice imprimir. La computadora procesa ese pedido y el resultado me lo va a mostrar o me lo va a realizar. Lo va a realizar a través de la impresora, que es un dispositivo de salida. Si yo quiero ver un video en la computadora, hago doble clic en el video. La computadora va a procesar esa información, va a abrir el programa correspondiente a la reproducción de ese video y me lo va a mostrar a través del dispositivo de salida, que es el monitor. Quiero escuchar un tema musical, elijo el archivo, doble clic, la computadora va a procesar, va en base al tipo de archivo que yo elegí, va a elegir el reproductor correspondiente y va a empezar a reproducir la música a través de los parlantes, que es otro dispositivo de salida, o en mis auriculares, en el caso de que yo tenga auriculares en vez de parlante, como es mi caso. Dispositivo de entradas. Todos los dispositivos que yo puedo acceder a información a la computadora, puedo copiar datos a la computadora o puedo enviarle una orden a la computadora. ¿Estamos? Dispositivos de entradas tenemos el teclado, perdón por mi garganta, el escáner, no sé si saben lo que es un escáner, hoy se está usando bastante poco. En el escáner yo ponía una hoja dentro de este dispositivo, lo digitalizaba y esa imagen me aparecía en la computadora de manera digital. Por ejemplo, un DNI, en vez de hacer una fotocopia, lo escaneaba, lo tenía en mi computadora y lo podía imprimir o lo podía mandar por mail. O cualquier imagen poder subir a una red social o a una página web o a lo que sea. Acá tenemos un lector de código de barras, también es un dispositivo de entrada. El micrófono, yo cuando hablo, el audio que, por ejemplo, que estoy grabando ahora, el audio accede por el micrófono y se está grabando en la computadora a través del programa. Una lectora de CD, por ejemplo, si yo quiero escuchar música o ver una película en un reproductor de CD o DVD, ingreso el DVD y la computadora lo reproduce, ¿está? Un lápiz óptico y una cámara web. La cámara web también recibe las imágenes y las envía a la computadora para ser procesada. Esos son dispositivos de entrada. Dispositivos de salida tenemos la impresora, que ya está por demás explicarla. El monitor, podemos decir que es el dispositivo de salida más importante de la computadora. El principal, por decirlo de alguna manera. Los parlantes, donde sale el audio, los auriculares lo mismo. Y acá tenemos un proyector como el que utilizamos en el aula, que va a permitir mostrar imágenes a través de una pantalla, de una manera de mucha calidad. Bueno, y después tenemos dispositivos mixtos. ¿Qué quiere decir? Que pueden cumplir la función de entrar datos a la computadora o extraer datos desde la computadora. Por ejemplo, el primer caso que se ve acá es una pantalla táctil como la de los celulares. La pantalla del celular es un dispositivo mixto de entrada y salida. Yo puedo acceder a información
o puedo extraer información a través del mismo dispositivo. ¿Estamos? Esto es una multifunción. ¿Qué quiere decir? Que es escáner e impresora. Escáner, como está muy bien acá arriba, e impresora. Cumple las dos funciones. Perdón. Cumple las dos funciones. Puedo acceder a información a través del escáner y la puedo extraer a través de la impresora. Los pendrive. Los pendrive también son dispositivos mixtos de entrada y salida. ¿Qué quiere decir? Que desde un pendrive yo puedo copiar información a mi computadora o instalar un programa desde un pendrive a mi computadora, inclusive instalar el sistema operativo desde un pendrive a la computadora. Y si yo voy a la casa de un amigo que tiene música que me gusta, le digo, ¿me pasás la música? Le doy el pendrive y él a través de mi pendrive me pasa la música que yo quiera. Después tenemos una placa Wi-Fi para conectarnos a internet. ¿Por qué esta entrada y salida? Porque yo mediante la conexión a internet puedo bajar información desde internet o desde mi computadora subir información a internet. Espero que se entienda. Y en este caso era una lectora de CD o DVD y en este caso es una grabadora. En la grabadora, como la grabadora la puedo usar como lectora de CD, puedo ingresar información a través de un CD o grabar un CD y un DVD y sacar información de mi computadora. Bueno, a grandes rasgos esto es el hardware dividido en tres categorías: dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos mixtos de entrada y salida. Ahora tenemos el software. El software es el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible el funcionamiento del equipo. Programas y aplicaciones, por resumirlo un poquito, es todo lo que la parte lógica de la computadora. Puede ser un programa de procesamiento de texto como Word, una planilla de cálculo como Excel, un programa para hacer presentaciones como esta que ustedes están viendo con PowerPoint, que este programa también lo vamos a ver en el curso. Perdón. Programas de diseño gráfico como CorelDRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, programas de edición de video como Sony Vegas. Tenemos muchísimos ejemplos de aplicaciones que utilizamos en nuestro equipo. Entonces creo que quiero que quede claro que las partes físicas de la computadora se llaman hardware y los programas y aplicaciones se llaman software. ¿Estamos? Son esas dos categorías. Vamos a ver cómo se clasifica el software, la parte lógica intangible de nuestra computadora. Los programas, software, son los programas, no nos compliquemos. Pero ¿qué pasa? Los programas tienen que instalarse en una plataforma, en un programa base, en un programa principal. En este caso, el sistema operativo. El sistema operativo, que bueno, no me sale. El sistema operativo, que se abrevia SO, es el programa o software básico de una computadora. Nada puedo instalar en una computadora si no tengo el sistema operativo. Yo utilizo el celular porque ustedes quizás tengan más conocimiento de celulares que de computadoras, o más uso de celular que de computadoras. Y ustedes, si no tienen el Android, que es la plataforma, el sistema operativo, no pueden instalar ningún tipo de programa. ¿Estamos? Las funciones básicas del sistema operativo son administrar los recursos de la computadora, coordinar el hardware y organizar los archivos y directorios de tu sistema. El sistema operativo es el intermediario entre el hardware y nosotros como usuarios. Es el intermediario entre el hardware y nosotros como usuarios. Si yo quiero imprimir, le tengo que decir al sistema operativo, y el sistema operativo se va a comunicar con el procesador, que es el cerebro de la computadora, y desde ahí nos manda a imprimir, por ejemplo, si es lo que yo quiero hacer en ese momento. Los sistemas operativos más utilizados en computadoras son Windows, el principal, el más utilizado, Linux y Mac, que es el famoso, las computadoras de la manzanita, seguramente la han visto por ahí, las Mac. Y bueno, y Linux es un sistema operativo de código abierto. ¿Qué quiere decir? Que cualquier programador lo puede ir mejorando, puede ir sacando sus propias versiones, cosa que con Windows no se puede hacer. Linux es la base del sistema operativo de los celulares Android. Android está basado en Linux. Bueno, seguimos. Vimos la primera categoría, que son, si ustedes quieren ir anotando, yo les voy a dar un pequeño cuestionario para que lo hagan. Sistema operativo sería la primera clasificación de software. La segunda, programas de aplicación.
Los programas de aplicación, dice, como dice la presentación, que estas se las voy a pasar, permiten a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas. Tenemos aplicaciones ofimáticas, el paquete Office, que es el que vamos a utilizar nosotros. Office trae varios programas, como es Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, varios programas. Nosotros vamos a utilizar Word, Excel y PowerPoint. ¿Tá? Word, procesador de texto, Excel, planilla de cálculo, y PowerPoint, hacer presentaciones como esta que están viendo ustedes en pantalla. Aplicaciones de programación, por ejemplo, si yo quiero desarrollar un programa específico para una empresa que cumpla las funciones que el cliente me pide, necesito saber programación y utilizar un software o un programa específico para esa tarea. Los videojuegos también son programas de aplicación. Los videojuegos también son programas. Y el diseño y programas de diseño gráfico, ¿tá? Como Photoshop, Corel, Adobe Illustrator, entre otros. Continuamos. Bueno, Microsoft Office es el programa que nos interesa, o el paquete de programas que nos interesa a nosotros en este curso, y se trata de un conjunto de programas que realizan tareas ofimáticas. ¿Qué quiere decir ofimáticas? Tareas que se realizan en oficinas. Tareas que se realizan en oficinas. Es decir, que permiten automatizar y perfeccionar las actividades habituales de una oficina. ¿Tá? Planilla de cálculo, procesador de texto, presentaciones, aplicación de correo electrónico y, por ejemplo, Access, que es un programa para manejar bases de datos. Bases de datos, digo bien. Vamos a arrancar con el primer programa que ya dentro de poquito lo vamos a empezar a utilizar, que es Microsoft Word. Microsoft es la empresa que creó este paquete de aplicaciones. Microsoft es el mismo creador del sistema operativo Windows que ustedes están utilizando en la computadora, del famoso señor Bill Gates. Microsoft es la empresa creadora de Office también. En este caso, Microsoft Word. Word es un procesador de texto. Permite crear documentos de texto, gráficos, tablas, cartas, de forma sencilla, utilizando múltiples herramientas, plantillas e imágenes predefinidas. Vamos a trabajar mucho con este programa. Es muy completo y se pueden hacer muchísimas cosas y de muy buena calidad. Seguimos con Microsoft Excel o Excel. En Excel podemos realizar cálculos matemáticos básicos y aplicar funciones matemáticas o utilizar funciones estadísticas. Esto suena muy complejo, pero no lo es tanto, no se asusten. Excel es un excelente programa. Tenemos que aprendernos las fórmulas, que son muy fáciles, y Excel se va a encargar de hacer la tarea o el trabajo pesado, así que no tengan ningún problema. Excel nos facilita el trabajo con números y nos permite analizarlos fácilmente y generar reportes con herramientas a través de gráficos. Podemos hacer un gráfico de torta, como cuando hagamos una estadística, por ejemplo, para saber un porcentaje de tal cosa, o hacemos una planilla de presentismo y vamos a ver alumnos presentes o alumnos ausentes y el porcentaje de cada uno mostrado de manera gráfica. Está muy bueno. Bueno, PowerPoint, que es un programa informático que sirve para hacer presentaciones, que es el programa con el que está hecha o realizada esta presentación que ustedes están viendo. Las presentaciones pueden ser de texto, pueden ser de diapositivas, pueden ser de animaciones de texto o imágenes, a las que se le pueden aplicar diferentes efectos. Yo a esta presentación no agregué ningún tipo de efecto, pero pueden hacer que las imágenes se mueven, vayan rebotando, que el texto entre volando. Entre diapositiva y diapositiva se pueden poner transiciones, que son efectos gráficos muy bonitos. Creo que les he comentado que hasta que una alumna de hace un par de años atrás hizo un video de su hija de 15 con PowerPoint. Quedó bastante bien, si bien PowerPoint no es un editor de video, se pueden hacer cosas muy lindas. Bueno, salimos un ratito de software, volvemos al hardware ahora, a los componentes físicos de la computadora, y vamos a ver cuáles son las partes internas. Si bien este no es un curso de técnico de PC, por lo menos un operador de PC tiene que tener una noción, de cómo se compone una computadora y cuáles son las funciones de cada una, o por lo menos las funciones básicas de cada uno de estos componentes de la computadora. Bueno, en el centro tenemos el gabinete, que muchos le dicen el CPU, y está mal dicho. Inclusive que yo soy técnico de computadoras, digo tráeme el CPU y me traen el gabinete, pero en realidad el gabinete no es el CPU. Bueno, la más importante, el gabinete sí,
que es el lugar donde vamos a montar todos los componentes de la computadora. Pero el componente más importante, o uno de los más importantes, es la tarjeta madre, por eso se llama madre o motherboard en inglés, o la placa base. Esta placa es donde va montado todos los componentes de la computadora. Yo los voy a mostrar por orden de prioridad o de importancia, mejor dicho, más que de prioridad. La tarjeta madre es la que aloja todos los componentes necesarios para que la computadora trabaje. Fíjense que acá van a ver diferentes tipos de conectores, ¿tá? Donde vamos a poder, por ejemplo, si yo tengo un procesador, que ahora vamos a hablar, que el procesador es el cerebro de la computadora, y me estoy quedando corto en cuanto a potencia de procesamiento, puedo sacar ese procesador y poner otro. Estos conectores negros son para las memorias son las que le dan más velocidad al equipo. Cuando necesito más velocidad pongo más memoria, o si tengo una memoria de poca capacidad la saco y agrego otra memoria de más capacidad. Inclusive puedo agregar en estos componentes blancos que llaman slots, puedo poner una placa Wi-Fi, puedo poner otra placa de sonido, una placa capturadora de video o lo que necesite para ampliar mi computadora. Por eso las computadoras han tenido tanto éxito por este tema de actualización. Por ejemplo, las notebooks no son tan flexibles en cuanto a actualización. Inclusive en mi computadora quiero otra tarjeta madre más potente y saco esta y pongo otra, cosa que en las notebooks no se puede. Esa es una de las ventajas de las computadoras de escritorio. El procesador, vamos a hablar. El procesador va en este conector que está acá, que yo con el mouse lo estoy marcando, no sé si lo ven. Ahí va conectado. El procesador es el encargado de los procesos principales de la computadora. Podemos hacer una analogía o una comparación con nuestro cerebro. Es el que administra, el que hace los cálculos matemáticos y lógicos, el que dirige el tránsito, por decirlo así, de la información. No voy a entrar en mucho detalle porque no es lo que busca este curso. Pero el procesador, por ejemplo, si yo compro una notebook y me dicen, bueno, esta notebook es un i7 o es un i5 o es un Ryzen, generalmente lo que se nombra es el procesador. Por ejemplo, acá es un Intel Core i7, que es un procesador de gama alta, por decirlo de alguna manera. El procesador es el cerebro de la computadora. Cuanto más potente es el procesador, más rendimiento va a tener mi computadora. Bueno, después tenemos los módulos RAM, la memoria RAM. La memoria RAM es el espacio real de trabajo de la computadora. Dentro de estos chips se realizan todos los procesos en la computadora. Por ejemplo, cuando yo prendo la computadora, no la puedo usar de manera instantánea. Tengo que esperar un tiempito, unos segundos o un minuto más o menos, para poder trabajar con ella. ¿Por qué? Porque todos los programas, sistema operativo, que ya saben lo que es, y las aplicaciones se tienen que cargar en la memoria. Todo ese tiempo hasta que se carga es el tiempo que esperamos en poder utilizar la computadora. Vamos a otro componente, el disco rígido. El disco rígido. Amplío un poquito lo de la memoria. Si el espacio de trabajo, vamos a suponer que es la mesa de trabajo de la computadora. Si yo tengo una mesa chiquita, voy a tener que esperar terminar una tarea para empezar otra. Si yo tengo una mesa grande, puedo hacer dos tareas a la vez y por ende voy a tardar menos. Por eso, cuanto más memoria yo agrego a mi computadora, menos tiempo de espera va a haber y más rápida, más fluido va a ser el trabajo de la misma. Vamos al disco duro. Igual yo después les voy a mandar un cuestionario para, en base a este video, que ustedes lo vayan completando. Disco duro. Acá es donde se guarda toda la información de la computadora. Acá se instala Windows, se instala el Microsoft Office, el Word, el Excel, el antivirus, los juegos. Todo lo que se instala en la computadora se instalan en este dispositivo que está dentro de la compu. El disco duro. Pero las aplicaciones no se ejecutan desde el disco duro, se ejecutan desde la memoria RAM. Entonces, cuando yo hago doble clic a un archivo, tengo que esperar la carga, que sería desde acá, desde el disco duro, se copia a la memoria RAM y desde acá se ejecuta. ¿Estamos? El disco almacena, pero para que un programa esté en ejecución tiene que estar cargado en esta memoria, en la memoria RAM. La memoria RAM tiene una desventaja, es que cuando yo apago la computadora se borra. No sé si les pasó que ustedes están trabajando haciendo una planilla o escribiendo una carta, se apagó la computadora y se le borró todo. ¿Por qué?
porque la memoria RAM es volátil. Cuando yo apago la computadora, la memoria RAM se vacía. Por eso, cuando yo estoy haciendo un trabajo, tengo que poner guardar o guardar como, y lo guardo en la carpeta documentos, que es la carpeta que está dentro del disco rígido. ¿Estamos? El disco rígido es el almacenamiento más importante que tiene nuestra computadora. ¿Está? Espero que se entienda. Lo voy a explicar de una manera bastante básica para que se entienda. Después tenemos la fuente de poder. La fuente de poder que va conectada acá atrás en el gabinete. Yo con el mouse les voy indicando. Y va conectada a la placa madre. ¿Qué hace la fuente de poder? La fuente de poder yo la enchufo a los 220 volt de corriente alterna que tiene nuestra línea, nuestros enchufes, por decirlo así. Y la fuente convierte esa corriente de línea en las corrientes necesarias para que nuestra computadora trabaje. ¿Está? Trabaja con 3 volt, con 5 volt, con 12 volt. Varios voltajes de corriente continua, o sea que es otra corriente diferente a la que nosotros extraemos, entre comillas, de nuestros enchufes. La fuente de poder es muy importante, y para la durabilidad de nuestra computadora, en lo posible la fuente de poder tiene que ser de calidad, porque las fuentes genéricas, que se llaman las más baratas, no tienen mucha durabilidad, ¿tá? Porque los componentes no son de gran calidad. Después tenemos los ventiladores, que lo que hacen es sacar hacia afuera el aire caliente. Acá tenemos uno. Los ventiladores estos, los coolers, sacan el aire caliente hacia afuera del gabinete. El disipador de calor es el que va arriba del procesador. Lo que hace también saca el aire para afuera. Extrae el aire caliente que tiene el procesador, que calientan bastante. Es un extractor de aire, por decirlo de alguna manera. La unidad USB flash, así se llaman los pendrive. Y la grabadora de DVDs, CDs o Blu-ray, que ya el pendrive los está dejando de lado. Ya películas prácticamente se miran en Netflix o en Prime o en Disney. Ya no hay muchas películas en formato físico. Inclusive ya los juegos descargan directamente desde las páginas web. Bueno, a grandes rasgos, estas serían los componentes de la computadora. Un repaso rapidito: el gabinete donde se montan todos los componentes, la tarjeta madre donde se conectan todos los componentes más importantes de la computadora, el procesador o CPU. ¿Por qué CPU? Porque es unidad central de proceso, en inglés está, por eso está cambiado el orden de las iniciales. Procesador es unidad central de proceso, es el cerebro de la computadora. La memoria RAM es el espacio de la memoria donde la computadora realiza todos los trabajos. Todos los programas se ejecutan a través de la memoria RAM, que son estas plaquetitas. El disco duro es el espacio de almacenamiento más importante de la computadora, donde se instala el sistema operativo y todos los programas, los juegos, la música que escuchamos, las películas que tenemos guardadas en la compu, está todo en el disco duro, disco rígido. Los disipadores de calor, que en realidad lo que hacen es extraer el aire caliente. La fuente de poder, que es la encargada de transformar la corriente de línea en las corrientes que necesita la computadora internamente. Y hoy un componente importante son los pendrive, que nos permiten extraer información o ingresar información de manera fácil. Bueno, acá tenemos ampliado un poquito la fuente de alimentación. Convierte la corriente de línea que AC es corriente alterna en una forma continua de energía que los componentes de la computadora necesitan para funcionar, llamada corriente continua. La fuente de alimentación es a menudo abreviada como PSU y también se conoce como fuente de poder. ¿Tá? Fíjense, acá tenemos una fuente de alimentación genérica o de las más baratas, y acá tenemos una fuente de alimentación a la derecha de mucho más calidad. Inclusive fíjense los cables, a esta tiene los cables mallados, el ventilador que extrae el aire caliente es mucho más grande, inclusive acá tenemos una rejilla de ventilación. Es una fuente mucho más potente, mucho más fiable, mucho más confiable, pero mucho más cara también. La placa base, que yo ya la expliqué, conocida como tarjeta madre, placa madre o principal, es una placa de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora, procesador, memorias, etc. Y acá tenemos una placa madre bastante antigua, y acá tenemos una de alta gama. Este motherboard es un motherboard bastante actual y es de alta gama. Esta es una computadora de gama un poco más baja y más antigua.
Procesador es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Ejecuta operaciones aritméticas y lógicas simples. Suma, resta, multiplica, divide. Y las lógicas y binarias y acceso a memoria. Se dice que es el cerebro de la computadora. Acá tenemos un Intel Core i7, que es un procesador de gama alta. Un procesador muy potente. Y acá tenemos, por ejemplo, el procesador, y acá este blanquito es el socket, así se llama, de conexión del procesador. Este es el cerebro de la computadora conectado en este socket, en este conector. ¿Estamos? Bueno, disco rígido es el dispositivo de almacenamiento de información principal de una computadora. En él se instala el sistema operativo, los programas y se guarda la información, como documentos, imágenes, músicas y video. Bueno, acá tenemos varios ejemplos de discos rígidos. Acá vamos a ampliar un poco. Acá tenemos un disco rígido. Acá tenemos disco rígido y disco sólido. Ahora les voy a explicar un poquito muy rápido. No, repito, no es un curso técnico. Este es un disco de 4 terabytes de información. Después vamos a ver un poquito qué quiere decir los terabytes y los gigas. 4 terabytes es un disco de muchísima capacidad. Estos discos rígidos, ven en este formato, tienen adentro unos platos, unos motores. Por eso se llaman discos electromecánicos, donde se guarda la información de manera magnética. Y este disco sólido es una memoria pura, no tiene platos, ni tiene motores, nada. Es una memoria que guarda la información de manera instantánea. Por eso, hoy se están usando más los discos sólidos o SSD. No tienen motores, no tienen ningún dispositivo mecánico, es memoria pura. Como si fuera un pendrive, algo más parecido a un pendrive. Y son discos que en las notebooks consumen mucho menos corriente. Y son muchísimo más rápidos que los discos rígidos. Discos rígidos tienen motores y los discos sólidos no tienen motores, por ende mucho más rápidos y mucho menos consumos y silenciosos. Memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio que se utiliza como memoria de trabajo de computadoras y otros dispositivos para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software, ya lo expliqué. En este lugar es donde se ejecutan todos los programas. Cada uno de estos cuadraditos es un chip de memoria. Así que bueno, gente, les dejo esta pequeña introducción. Les voy a pasar ahora un cuestionario para que vayan resolviendo. Me lo van entregando al mail. Yo ahora en el grupo de WhatsApp les voy a poner mi mail donde me tienen que mandar el trabajo. Tienen uno hasta el jueves o viernes, me lo pueden entregar, no hay ningún problema. Y el viernes les paso ya la segunda clase. Así que bueno, espero que se haya entendido. Si hay algo que no quedó claro, me tienen en el grupo de WhatsApp. Me preguntan todo lo que crean necesario y no hay ningún tipo de problema. Así que bueno, así finaliza nuestra primera clase. Nos vemos en la próxima. Les mando un muy fuerte abrazo.